La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno Contra Uno Radio. Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio, edición de martes. Ayer tuvimos una jornada de las maratónicas que tiene la NBA con 10 partidos, algunos muy interesantes con equipos candidatos. Uno que va a ser el protagonista de este programa, obviamente, pero vamos a hablar luego de ellos. Y vamos a estar analizando un poco lo que sucedió, con especial énfasis en un partido en particular que se definió casi sobre la bocina con un triplazo de Jaren Jackson Jr., el triunfo de Memphis ante Utah Jazz en ese horario tan lindo que tiene la Conferencia del Oeste para la República Argentina. Así que vamos a estar hablando de todo eso y de mucho más también. Para hacerlo está mi amigo y compañero Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Leo, buenas tardes para vos, buenas tardes para Leo y buenas tardes obviamente a todos los que nos están acompañando. Y bueno, obviamente como bien comentabas vos, Leo, un partido que tuvo a todos al borde del asiento hasta el final, un muy interesante cierre que por momentos parecía que se lo terminaba llevando el equipo de Utah Jazz, que había tenido en Bogdanović un buen líder, sobre todo en esos últimos minutos, cuando la pelota no le entraba. Bogdanović con 2 triples clave pudo darle una pequeña luz de ventaja al equipo de Utah, pero en el final Desmond Bane realmente tuvo una noche soñada, que eso obviamente lo vamos a estar repasando. Ja Morant quizás no brilló como lo suele hacer, pero así todo anotó 30 puntos, si no me equivoco fueron 32, así que cuando no desentona Ja Morant termina metiendo 32, imagínense cuándo sí lo hace el joven jugador. Y obviamente el cierre de lujo que consiguió Jaren Jackson Jr., siendo clave primero en la disputa del balón con Rudy Gobert y después tirando ese triple salvador para darle la victoria. Así que una jornada más que especial para un equipo de Memphis que viene siendo quizás bipolar en estas últimas jornadas, porque cayó en la noche del en la noche del sábado frente a Minnesota, y después termina venciendo a Utah, que es uno de los candidatos del oeste, así que una realidad bastante dispar para el equipo de Memphis. Sí, una paliza además de Minnesota ese partido, que también decantó en que el staff técnico se juntara con los jugadores y estuvieran alrededor de 90 minutos hablando encerrados, y eso, bueno, terminó obviamente en un desarrollo positivo para el próximo juego, que fue ante Utah, con la victoria sobre el final, 119-118, partidazo de Desmond Bane, que ahora lo vamos a analizar. La figura de la jornada obviamente fue Jaren Jackson Jr., no solo por el triple, sino porque anotó 9 puntos en ese último cuarto y 26 en total. Siempre decimos que Memphis es uno de los equipos, uno de los proyectos con más proyección, valga la redundancia, en la NBA, porque tiene a un jugador como Ja Morant de lujo. Ya tranquilamente podríamos incluirlo entre los candidatos al All-Star, a pesar de que es su tercera temporada en la liga y obviamente tiene que seguir desarrollándose, pero que su techo va a descubrirse cuando Jaren Jackson Jr. tenga ese nivel que todos esperamos que tenga, que es justamente lo que mostró ayer: terminar con 26 puntos, 8 rebotes, 4 de 11 en triples, que no es para nada algo malo, siendo una amenaza total. Después los porcentajes pueden subir o bajar. Normalmente sería lo positivo sería que suban, pero con un protagonismo importante en el ataque del equipo, sumando a Desmond Bane, que ahora lo íbamos a analizar, porque también tuvo la mejor noche de su carrera prácticamente en la NBA, 28 puntos, su máxima, 4 asistencias, 4 rebotes, 2 robos y un 4 de 8 en triple, 50% de acierto. Es el mejor tirador que tiene la franquicia, sin lugar a dudas. Está promediando por encima del 36%, lanzando 6, si no tengo mal los datos, lanzando 6,6. Y en la temporada pasada ya estuvo por encima del 40. No es algo que no haya hecho durante toda su carrera universitaria en TCU, en la universidad, en el programa en el que está, por ejemplo, Francisco Farabello, fue su compañero. También estuvo siempre por encima del 40% de acierto.
Y es una clave en este equipo porque Ja Morant se beneficia notablemente de los espacios que genera Desmond Bane, y el mismo Desmond Bane se beneficia de la capacidad de creación ofensiva que tiene Ja Morant. Así que es muy necesario para abrir la cancha y para ser la segunda o la tercera vía de anotación de un equipo. Leo, te saludo y te meto directamente porque justamente Desmond Bane fue drafteado por Boston Celtics, y teniendo en cuenta, bueno, ahora no tanto en esta última racha, pero teniendo en cuenta los problemas que habían tenido con el triple, sería muy útil. Sí, es cierto. ¿Cómo andan, amigos? Buenas tardes. Saludo grande a toda la gente que sigue a Crossover por Twitch y también por unocontra1web.com. Es tan cierto como triste, pero si lo hubiéramos hablado hace un mes o 2 semanas y media, 3. Ahora que el equipo se encaminó y metió un par de buenas victorias, ganó el clásico, no perdió contra equipos que están últimos o muy últimos, la verdad que queda medio relegado. Y además también hay una realidad, es que los Celtics no juegan con especialistas en tiro de 3 puntos. Hace rato que no es un equipo que tenga ese andamiaje. Así que es un what if hasta ahí nomás. Desde Ray Allen casi. Claro, pues sí, ponele. Podría ser, tranquilamente. Pero sí, es verdad, ahora están, y ya repasamos lo que dejó la jornada de Jeremy, 7-3 en los últimos 10 partidos. Boston se metió en los primeros 6, es decir, salió del play-in, y le ganó ayer a Houston Rockets 90-108. Es Houston el equipo ese al que todos, junto con Oklahoma, salvo para Los Ángeles Lakers, el equipo al que todos buscan para recuperarse un poco y para, bueno, decir, bueno, sumo un par de victorias consecutivas, demuestro que estoy consolidándome y no sufro demasiado, porque es una franquicia que, más allá de que tiene mucho talento, y no vamos a negar que podrían llegar a ser jugadores importantes en la liga, Jalen Green, el propio Christian Wood es un jugador muy interesante, Kevin Porter Jr., Alperen Sengun, etcétera, está muy verde, más allá de que el color predominante sea rojo, y no tiene nada como para poder competir de igual a igual casi con ninguna franquicia de la NBA en la actualidad. Sí, exactamente. Además, también teniendo en cuenta, bueno, sobre todo el récord que tiene en estos momentos, que es de apenas una victoria desde que arrancó el torneo. En la segunda fecha le ganaron a Oklahoma y después el resto fueron 15 derrotas en fila, que en estos momentos obviamente nadie le puede sacar ese lugar de privilegio, entre comillas, para ellos, de ser el último equipo en la tabla de posiciones, ya de por sí combinando ambas tablas, porque por ejemplo Orlando es el último equipo en la conferencia del Este y tiene 4 y 14, entonces este presente de Houston obviamente invita a pensar que están inclusive un escalón por encima de Oklahoma en esto del tanking y de buscar las derrotas prácticamente para conseguir un buen pick de draft, porque evidentemente, bueno, ya más allá de que conocemos cómo es la actualidad de Oklahoma y que ha ganado varios partidos más de lo que quizás esperábamos a esta altura de la temporada con 6, por el lado de Houston prácticamente no hay intenciones ni siquiera de competir. Hay muchísimos partidos en los que ha perdido por márgenes bastante amplios. Quizás el último fue un poco el ejemplo con Boston perdiendo por 18, pero después con Memphis perdió por 34 puntos, y Memphis, más allá de que hace una semana y media más o menos era un equipo bastante fuerte ofensivamente y obviamente liderado por Ja Morant, lo siguen siendo, pero que te hagan más de 130 puntos obviamente quizás no es lo normal en una liga como lo es la NBA. Y como bien decías vos, Lea, es un equipo con muchísimos jugadores capacitados para liderar a la reconstrucción de esta franquicia. Jalen Green es uno de los rookies más prometedores de esta camada. Christian Wood, la última campaña hasta la edición, venía también siendo uno de los mejores internos, si no el mejor interno, bueno, no el mejor obviamente porque Jokic se termina quedando con el MVP, pero por el lado de Christian Wood era un joven con muchísima proyección. Y que en estos momentos quizás Alperen Sengun obviamente quizás no está mostrando su mejor versión, o por lo menos lo que habíamos visto de él en Turquía,
por el lado quizás también de Usman Garuba, que no tiene lugar y lo terminaron enviando al equipo de la G-League. Entonces hay varios jugadores que también se están quedando un poco afuera de crecer y de permitirse esa proyección en su nivel y su calidad, por esto de que el equipo no tiene interés en competir, sino más que nada en tanquear, y eso no los deja con lugar. El propio Kenyon Martin Jr., Jason Tate, que también es otro de los jugadores que viene ya con un año de experiencia en la liga y que supieron demostrar en la última campaña por qué estaban en la NBA, pero eso evidentemente no es suficiente y no tienen la posibilidad de competirle de igual a igual a los diferentes rivales, porque el armado de la franquicia de Houston está pensando obviamente en otra cosa. Sí, es algo que ya aprendimos a convivir con eso, porque ha pasado varias veces ya desde básicamente 20 años, podríamos decir. Ahora es más evidente, tal vez. La liga igual cambia todo el tiempo cosas relacionadas a la lotería del draft para evitar el tanking. Aún así los equipos lo hacen. Y los demás lo aprovechan, porque Boston no tiene ningún problema en que Houston esté reconstruyendo y llevó una victoria que, como decíamos, lo pone sexto. ¿Saben quién es el jugador con más puntos de promedio en estos últimos 3 partidos en toda la NBA? Jason Tatum. 3 victorias para los Boston Celtics, 33,3 puntos para el mejor jugador que tiene la franquicia de Massachusetts. Y 48,6% de acierto en tiros de campo, algo que es muy interesante y muy importante para él porque venía con porcentajes bajos. Otro que la está rompiendo en Boston, Leo, y no me vas a dejar mentir, es Dennis Schroeder, sobre todo desde la anotación. Está en ese lapso 22,7 puntos y con porcentajes del 50-40-90, casi está 38 en triples, 50 y tanto en tiros de campo y 100 en libres. Así que tener a un jugador que obviamente no ocupa un rol primordial como los Jays en la ofensiva, pero sí tiene valor tan efectivo desde la anotación, es bastante positivo para Ime Udoka. Sí, es cierto, y te sumo que el cuarto de esos partidos en racha de los Celtics, que en realidad no en racha, sino los últimos 4 partidos, el primero de esos 4 fue con Atlanta en la derrota con los Hawks, claro. Clavó 33 o 34, no recuerdo bien. Entonces se mantiene y se eleva un poco más esta productividad de Tatum, que además no solamente está tirando mejor y está encontrando su goleo o el goleo que sabemos que puede dar, sino también que no está forzando tiros, que era aquello que dijo Marcus Smart en las declaraciones, como para poner el grito en el cielo. Ya se vende la remera de Smart, tenía razón, estamos vendiéndolas online en la tienda Crossover, en cualquier momento van a estar allí publicadas. La realidad es que Boston, más allá de la derrota de Atlanta, es predecible porque Atlanta hace años que le ganan a los Celtics y es como que le tiene la mano recontra tomada, pero ha mejorado el juego. Ayer se aprovechó del segundo tiempo de los Rockets y en muchos casos, si repasamos un poco todos los partidos de los Rockets, hay un cuarto que lo tiran al tacho y viene pasando con todos los juegos, por algo ganó uno solo. Boston nació en el tercero, aceleró, jugó a un gran nivel, pasó la pelota por el perímetro, aprovechó este buen nivel de Schroeder también, que lo mostró contra los Lakers, por ejemplo, hasta dejando parado a LeBron James en alguna que otra situación de 1 contra 1. Y además también está metiendo algunos tiros libres, algunos abiertos, quiero decir, no tiros libres desde la línea de suspiro, sino tiros abiertos, como se dice en la NBA, que hasta los últimos 3 o 4 partidos Boston no estaba aprovechando. De hecho, era una de las cuestiones que más se le reclamaba. Así que es un buen pasaje del equipo de Ime Udoka y ya está en zona de playoff, además. Sí, sexto y con la ventaja de no tener que jugar por ahora, obviamente falta muchísimo, pero de no tener que disputar un play-in si esto terminara ahora, para entrar a los playoffs, sobre todo en defensa, porque es un equipo que había arrancado bastante flojo defensivamente hablando y tiene las herramientas como para poder ser de los mejores de la liga en defensa. Ya está sexto en eficiencia defensiva, desde el propio Schroeder también es importante en defensa, Horford, Time Lord, los propios Jays,
Marcus Smart, obviamente, y todos los integrantes de esta rotación más importante de los Celtics que podrían llegar a ser de las mejores defensas de la liga, y de hecho ya lo están siendo, así que es una buena noticia este pasaje de los Boston Celtics para los fanáticos de la franquicia de Massachusetts. Después tuvimos algunos resultados que fueron prácticamente un trámite, como la victoria 123-92 de Milwaukee Bucks a Orlando Magic. Sorpresivamente la victoria de Indiana Pacers 109-77 ante Chicago, uno de los mejores equipos del este. Indiana es extrañísimo, pierde partidos que se supone que no debería perder, gana contra los candidatos, no se sostiene en una regularidad que le permita pelear realmente por puestos importantes de playoff, y hasta ahora es una de las grandes decepciones nuevamente de la temporada, así que veremos qué pasa. La victoria de Atlanta Hawks ante OKC 113-101. Victoria de los Hornets ante uno de los mejores equipos, la sorpresa de la campaña sin lugar a dudas, Washington Wizards 109-103, gran cierre de LaMelo Ball. Y el triunfo de Brooklyn Nets 117-112 ante Cleveland Cavaliers, que obviamente están sin Colin Sexton, se va a tener que operar, va a tener que perderse toda la temporada regular. Es una noticia bastante negativa para Cleveland porque es uno de sus mejores jugadores, pero también le va a permitir desarrollar a Darius Garland mucho más todavía, porque es un jugador que ya ha mostrado destellos de talento. Con Rubio al lado puede llegar a ser incluso mejor ese desarrollo, o más rápido, así que en cierto punto hay que sacarle, si hay que sacarle algo positivo a esta baja de Sexton, es eso. Pero Emi, además del 102-94 de Philadelphia 76ers a Sacramento Kings, y el 110-96 de los Timberwolves a los Pelicans, que prácticamente si no fuera por Houston Rockets serían el peor equipo de la NBA, tenemos que hablar del partido entre Phoenix Suns y San Antonio Spurs. En realidad no del partido en sí, que fue victoria 115-111 para los de Arizona, sino más bien de lo que han hecho en los últimos 13 partidos. Porque si decimos y hablamos de un equipo en racha en la NBA, tenemos que hablar de los Suns. Han jugado los últimos 13, los han ganado los 13, han demostrado que por algo son los finalistas de la NBA, los representantes del oeste en esa final, y estuvieron a 2 triunfos de ser campeón, porque recordemos que arrancaron esa serie 2-0, y empiezan a despertar las dudas sobre si son el mejor equipo de la NBA ellos, si lo son los Golden State Warriors. Están ahora a un solo partido, después de haber arrancado 1-3, habían perdido 3 de los primeros 4, y estaban jugando muy mal realmente. Bueno, enlazaron 13 victorias consecutivas, están a 14-3 del puntero de la NBA, no solamente de la Conferencia Oeste, y tenemos que empezar a preguntarnos si son el mejor equipo de la liga. Sí, exactamente. A ver, obviamente el momento que está atravesando el equipo de Phoenix es quizás uno de los mejores. Obviamente están acercándose al mejor momento de la historia de la franquicia, recordando que en la temporada 2006-2007 habían llegado a 17 triunfos en fila, que es su máxima histórica, y que en estos momentos también con este 13-0, esta racha de 13 triunfos consecutivos, están muy, muy cerca de lograrlo. Pero también hay que entender que es un equipo que quizás ha tenido un poco de suerte, sobre todo a la hora de analizar a los rivales que ha tenido que enfrentar, porque por ejemplo le tocó contra Cleveland, contra los Pelicans, contra Houston, contra Atlanta, en un momento en el que no era el Atlanta de estos momentos que viene bastante bien enrachado con 6 triunfos en fila. Era un Atlanta que quizás no encontraba su mejor versión y estaba algo apagado. Un Sacramento que, recordemos, el último fin de semana, el domingo, decidieron por finalizarle el contrato a Luke Walton, y eso evidentemente... Claro, exactamente. Al fin Sacramento va a salir al mercado a buscar un entrenador más que capacitado. Bueno, obviamente a Portland, a Memphis, nuevamente a Houston, Minnesota por poco, pero le terminaron ganando. Es decir, han tenido rivales que quizás no son de los más importantes que se pueden encontrar en estos momentos en la liga, pero así todos los partidos hay que ganarlos, y Phoenix es un equipo que está siendo muy consistente. Las piezas con las que cuenta en el equipo han demostrado que lo de la temporada pasada no fue casualidad. Hay muchos jugadores que
demostraron que tienen muchos puntos en las manos, en estos momentos inclusive tienen 6 jugadores por anotando 10 o más puntos. El séptimo, que es Cameron Payne, está ahí nomás, está promediando 9,8, Jack Crowder 8,8, es decir, tienen muchísimos jugadores que pueden salir a rescatar al equipo, entre comillas, cuando la situación no es la mejor. Y obviamente esto es algo que también lo habíamos analizado hace un par de semanas, ya cuando Phoenix empezaba a resurgir de ese mal inicio. Quizás la versión anotadora de Devin Booker no sea la mejor y esté por debajo de los números a los que nos tiene acostumbrados, pero también quizás entendió y también sea parte de la presencia de Chris Paul en este equipo y un poco el cambio de mentalidad que puede llegar a sufrir este equipo de Phoenix, es que también hay que trabajar en conjunto. Este equipo obviamente durante muchísimos años fue Booker dependiente, y así le terminaba yendo, siendo uno de los peores equipos de la Conferencia del Oeste, que no lograba clasificar a playoff, que los jugadores pasaban pero Booker quedaba, y una vez que lograron armar una plantilla acorde a la calidad de su joven estrella, y le sumaron a un histórico de la liga que se puede encargar de orientarlos y de liderarlos para crecer madurativamente, sobre todo hablando de lo que es el juego en conjunto. Evidentemente Booker también lo entendió por ese lado y está trabajando mucho mejor en ese aspecto. Obviamente no se va a convertir en el líder de creación de estos Phoenix Suns, ni mucho menos ahora con Chris Paul, o en el momento que Chris Paul se vaya, o quizás sí, no sabemos todavía cómo va a ser ese futuro dentro de 4 años, por decir una cifra que es el contrato por el que firmó CP3. Pero evidentemente el cambio que está tomando esta franquicia es totalmente para bien. La gran mayoría de los jugadores puede convertirse de un momento a otro en un jugador que la puede liderar a la franquicia desde la anotación. Tiene muchos defensores muy buenos, liderados obviamente por Bridges, Payne desde el banco, Jack Crowder también se ha hecho cargo de defender tanto perimetrales como internos, porque le da la talla y también le da la habilidad. Entonces quizás todo ese cúmulo de situaciones que está viviendo en este momento la franquicia de Phoenix, más allá de obviamente entender que no jugaron contra equipos muy complicados, ni mucho menos, y quizás eso se vea en un par de fechas, es un gran momento el que está atravesando la franquicia de Arizona, y creo que se puede llegar a preparar de una mejor manera que lo puedan llegar a hacer otros equipos para enfrentarse, ahí sí, cuando tengan la oportunidad, con los mejores equipos de esta liga, y llegar con la confianza bien arriba para poder encontrar su mejor versión en esos partidos. Sí, yo coincido con que quizás el calendario los ayudó bastante porque, bueno, Cleveland es un equipo que venía muy bien, pero no está al nivel de Phoenix. New Orleans es un equipo, no es un equipo. Houston 2 veces, bueno, ya sabemos lo que pasa cuando se enfrentan los otros rivales a Houston. San Antonio es un equipo que también está entre los peores de la Conferencia del Oeste. Dallas en 2 ocasiones, pero sin Luka Doncic, que es prácticamente como jugar contra un equipo totalmente distinto al que es cuando está el esloveno en cancha. Entonces, tuvo ciertos beneficios en cuanto al calendario, en cuanto a las bajas que sufrieron sus rivales en la temporada, en este arranque de temporada, y por eso también se hizo mucho más fácil para ellos encadenar esta serie de victorias. Ahora, a mí me parece mucho más lógico esto de haber ganado 13 partidos que el arranque de 1-3. ¿Por qué? Porque era básicamente verlo desde el sentido común. El futuro más reciente, más próximo de Phoenix. Viene de ser el finalista de el campeón de la Conferencia Oeste y el finalista de la NBA. No porque se hayan lesionado sus rivales, más allá de que eso ocurrió, sino porque jugaba mejor que la mayoría al básquet. Es más, podría decirse que jugaba mejor que todos al básquet, pero el campeón también tiene los méritos para haberlo hecho, y claramente se lo lleva porque lo mereció. Hablo de Milwaukee. Pero hablemos de la Conferencia Oeste si quieren. Fue el mejor equipo de la Conferencia Oeste sin ningún tipo de dudas en temporada regular, probablemente junto con Utah y en los playoffs. Entonces,
eso ya estaba, ya lo habían demostrado tanto en una serie de 72 partidos como fue la temporada regular, como en la postemporada, que era lo que más le faltaba a ellos para desarrollar a los jugadores jóvenes que no tenían ni una experiencia en playoff. Ahora, a eso había que sumarle que Devin Booker es muy joven, que Mikal Bridges es muy joven, que DeAndre Ayton es muy joven, y que más allá de que Booker ya es un All-Star, los otros dos, y él también, van a seguir mejorando. Entonces, no solo van a mejorar desde lo individual, porque son jugadores que van a seguir creciendo, y de hecho están jugando mucho mejor ahora que en la temporada pasada, sacando obviamente el problema que hubo con el contrato de Ayton. Lo del Bahameño es espectacular, está en un doble-doble y con 60% de acierto en tiros de campo, básicamente lo mismo que hizo en playoff. Bridges es mucho mejor anotador que antes y además sigue defendiendo igual de bien. Y Booker es más líder que en otros tiempos. No tiene los números que ha tenido en las temporadas anteriores, pero seguramente llega a ese nivel en el momento en el que el equipo lo necesite. Y además es otro año más en el que Monty Williams está liderando al equipo, dirigiéndolo con el mismo estilo de juego y con los mismos jugadores básicamente, porque solo han perdido muy pocos y han sumado otros pocos que de alguna manera se acoplaron bien, como JaVale McGee y como Landry Shamet. Eso ya era básicamente pensar en el sentido común y decir, bueno, si un equipo le fue tan bien el año anterior, fue el finalista de la NBA y no perdió prácticamente jugadores, y encima tiene jóvenes que van a seguir desarrollándose, es muy probable que les siga yendo bien y siga siendo bueno por lo que hizo en la temporada pasada, que era tener muchos recursos en ofensiva. Tiene en este momento creo que 6, voy a chequearlo para no decir cualquier cosa, 6 jugadores por encima de los 10 puntos de promedio, con porcentajes altísimos, no puntos basura. Defensivamente hablando es prácticamente lo mismo, en el sentido de que tiene muchísimos especialistas y han mejorado encima los que no lo eran, como Booker, y toma muy bien sus tiros, es decir, no podés encontrar la forma de frenarlo si le cierro el triple, si le cierro el área restrictiva, si le cierro la pintura, si le cierro la media distancia. No hay forma, porque anotan bien de todos lados y anotan con una eficiencia muy alta para el estándar que tiene la NBA. Entonces me parece más lógico esto de haber ganado 13 partidos consecutivos que haber perdido 3 de los primeros 4. ¿Vos cómo lo ves, Leo? ¿Crees que es el mejor equipo de la NBA? ¿Le das el título a Golden State? Yo creo que ahora en este mismo instante lo es Golden State, por el hecho de que enfrentó a equipos como Chicago y como Brooklyn, que tal vez Phoenix no. Es una muy buena pregunta, primero, y creo que por algo también todos están a través de distintos lugares preguntándose lo mismo. Pero si tengo que elegir uno, por actualidad, por racha y demás, me voy con Phoenix sin dudas, a pesar de todo lo bueno que está haciendo Golden State y que es injusto porque es el uno del oeste y es el uno de la general. Creo que nombre por nombre, si ponemos hoy en día, es muy difícil terminar eligiendo porque además juegan distinto. Vos decís, tenemos 2 bases de primerísimo nivel a la hora de poner uno al lado del otro. Tenemos a Chris Paul, tenemos a Stephen Curry. Vamos con los pivots, bueno, tenés a el otro. En líneas generales son 2 equipos armados de manera muy distinta que están funcionando muy muy bien, pero que a la larga la racha que tiene a favor Phoenix todavía no la tuvo Golden State, a pesar de todo, porque en el medio tuvo algún corte. Y si tenemos que elegir hoy cuál es el que mejor juega, es distinto. Sí, juegan los dos muy bien, igual, juegan los dos muy bien y son muy efectivos, porque por algo ganan. Y en la NBA no es un regalo ganar, es consecuencia. Entonces, a partir de este razonamiento, si tenemos que elegir cuál juega mejor, ahí ya es aún más subjetivo de lo que es cuál es el mejor equipo en la actualidad. ¿No? ¿Estamos los 3 de acuerdo con eso? Bien. Sí. Y ahora, si soy injusto, por completo, porque ya venía siendo injusto con el razonamiento de recién, ahora soy total y completamente tirano a la hora de decir esto, voy a decir que el que mejor juega es Golden State, pero el mejor equipo de la actualidad es Phoenix Suns. A mí me gusta, yo creo que son, en esto quizás no tengamos dudas, que son los dos que mejor juegan en la NBA en este momento. Porque Brooklyn gana y está primero en la conferencia del Este, pero no termina de cerrar el sistema y el planteamiento de Nash al punto de decir,
te van a pasar por arriba, como suponíamos que te iban a pasar por arriba los Nets. Chicago es un equipo muy interesante, muy atlético, muy veloz, con una amplia mejoría en defensa, pero tampoco tiene ese potencial ofensivo que tienen los Suns y los Warriors. Y después hay otros equipos. Washington domina por su defensa. Utah es un equipo que siempre juega prácticamente igual y es ultra efectivo, pero combinar dominio defensivo con el ofensivo, hacer mover tanto el balón, que después te puede servir para ganar o no, pero lo más lógico sería que sí ocurriera eso. Es lo que hacen básicamente Golden State y Phoenix al nivel que ninguno de los otros puede hacer. Yo creo que utilizando ese estilo, como lo hacen ellos, al punto de dominar desde prácticamente todos los aspectos del juego, porque defienden bien, atacan bien, anotan con eficiencia, son un equipo difícil de encontrar su punto débil, porque los Golden State Warriors el año pasado hubiésemos dicho, hagan lo que hizo Toronto el partido que acaba de ganar Golden State hace unos días. Frenen a Curry, después los demás no te van a ganar un partido. Y ahora te meten 30 Jordan Poole y Andrew Wiggins. Entonces, ahora sí son un equipo que no tiene muchos puntos débiles. Más allá de que obviamente va a ser más difícil que pase eso consistentemente a que Stephen Curry meta 40 todos los partidos, porque él es más fácil que haga 40 puntos que el resto juegue a ese nivel. Pero no tienen ese punto débil. Y Phoenix tampoco, porque es un equipo que mueve bien la pelota, que todos anotan, que todos defienden, que todos son jugadores de alto IQ en su rol. Y me parece que por eso son los dos mejores. Después, como dice Leo, uno puede elegir por una cuestión de actividad en este momento, que han ganado 13 partidos, o porque han enfrentado equipos más difíciles, los Warriors, por ejemplo, pero ya es subjetivo. Sí, exactamente. Además también teniendo en cuenta que es un equipo que, por ejemplo, en cuanto a lo que es el juego en el poste, viene algo diezmado porque Saric se rompió un ligamento de una de sus rodillas en las finales de la temporada pasada. Kaminsky también se lesionó esta temporada, no llegó a jugar más de 10 partidos, y aún así es un equipo con muchísima profundidad, porque así y todo, con estas lesiones que tiene, obviamente tiene a DeAndre Ayton, que también quizás no ha mostrado su mejor versión o la más dominante, pero así todo cuando estuvo en cancha pudo hacerlo y pudo hacerlo más que bien, porque tiene detrás a Jabal McGee, que ya lo vimos la temporada pasada y lo venimos viendo siendo campeón de la NBA, siendo una pieza clave también en los diferentes equipos por los que pasó, jugando primero como suplente y después cuando lo ha hecho como titular, siendo un pivot también que quizás no está en su prime, en el mejor momento de su temporada, y obviamente eso se nota porque ya es un jugador que supera cómodamente los 30 años, pero evidentemente que tengas esa profundidad de banca y también ese poder a la hora de decidir y de determinar las rotaciones, también te agrega un plus de poder y también de tranquilidad, de saber que tenés muchísimos jugadores que pueden entrar que pueden entrar al campo de juego y que pueden también entregar la mejor versión de sí mismos. Y eso también es algo que quizás hay diferentes equipos que no pueden decir lo mismo, porque Phoenix tiene 4 pivots en su plantilla, más allá de que en estos momentos puede usar solamente a 2, pero son 4 pivots que tranquilamente podrían ser titulares o segundo o sexto hombre en otros equipos que trabajan a la perfección cuando están todos juntos en el equipo de Phoenix. Entonces también por ese costado es una tranquilidad para Monty Williams el hecho de poder contar con un equipo tan profundo, que es algo que muchas veces no permite trabajar de la mejor manera. Muchos equipos tienen que sacrificar hombres en diferentes partidos para darles descanso, porque la temporada es larga y tiene 82 partidos y hay que llegar de la mejor manera a los playoffs, pero evidentemente eso es algo que en estos momentos no le está pasando al equipo de Phoenix. No necesita dar descansos por load management para intentar que no se fatiguen los jugadores,
porque detrás hay varios otros que pueden también entrar al campo de juego y que le pueden hacer rendir el equipo como si nada hubiera sucedido. Entonces también tienen la posibilidad de hacer ese load management internamente dentro de los juegos para no saturarlos con minutos y tratar de hacer lo que hacía, por ejemplo, Golden State cuando todavía estaba sano Klay Thompson, que era ganarte los partidos en los primeros 3 cuartos y en el último cuarto prácticamente ni Klay, ni Curry, ni Durant veían minutos porque el partido ya estaba definido y eso les daba la posibilidad de descansar tranquilos, que el partido siguiente podían volver a hacer lo mismo y así no parar la marcha en ningún momento para seguir siendo dominantes. Y esto de los pivots, Emi, no es casualidad que hayan que todos sean tan productivos desde el momento que llegó Chris Paul, porque si hay algo que se escucha se lee, mejor dicho, en las redes sociales, en Twitter, principalmente en los últimos meses, de fanáticos de los Lakers, es qué buzón nos vendió Chris Paul cuando le hizo la carrera a DeAndre Jordan. Obviamente DeAndre Jordan fue un gran jugador por sus medios, tenía muchos puntos fuertes, pero tuvo la gran ventaja de compartir muchos años de su carrera con probablemente el mejor base puro de los últimos años, y sigue siéndolo. Entonces, base puro en el sentido de que ya no existe una referencia clara de lo que es un base en la NBA, porque nadie puede negar que Stephen Curry es un base y no promedia 7 asistencias por partido. De hecho, promedió 8 asistencias por partido una sola temporada en su carrera. Aún así, lo que genera en ofensiva para el resto, que prácticamente es la definición de un base, facilitarle las cosas al resto, ser el nexo de todos, generarle espacios a los demás, darle la posibilidad de tomar tiros abiertos, lo hace de otra forma. Entonces, no hay una definición de lo que es un base clásico en la liga en la actualidad. Chris Paul es tal vez la única referencia que tenemos de lo que era un base clásico en otros tiempos. Y en ese contexto, no hay nadie que lo haga mejor que él, porque la realidad es que hace unas semanas decía que Chris Paul debería estar en la lucha por el MVP. Ahora con las 13 victorias creo que ganó un puesto más importante en esa lucha. Está promediando casi 14 puntos, 10,5 asistencias, es el líder, perdón, 10,2 asistencias, es el líder de la NBA en asistencias por partido, que es tremendo, pensándolo, con 36 años el único que lo hizo fue Steve Nash, y está promediando 2 robos por juego. Es decir, está haciendo prácticamente todo en ataque y en defensa al nivel más alto de su carrera, casi desde que se fue de Los Ángeles Clippers. Debe ser este momento el mejor de toda su carrera en la liga. Y para Phoenix, tener un jugador que te puede conectar todas las piezas que vos tenés, que son muchas, es vital. Y los pivots en particular son los que más lo disfrutan, creo yo, porque JaVale McGee se ha cansado de hacer puntos en estos últimos partidos. De hecho, está en doble dígito. DeAndre Ayton desde el año pasado, que no para de mejorar. Y el mismo Kaminsky, Kaminsky, perdón la pronunciación, me parece que también lo está aprovechando al máximo ante la baja de Saric, porque es un jugador que potencia a cualquiera, porque sabe cuáles son sus virtudes y les facilita las cosas, pero principalmente a los internos y a los jugadores que juegan por encima del aro. Lo vimos con Griffin, lo vimos con DeAndre Jordan, lo vimos con Capela y lo vamos a seguir viendo con todos los jugadores interiores que compartan cancha con CP3. Sí, además también entendiendo sobre todo esta particularidad de el buen momento también que están teniendo Chris Paul, que también tiene la posibilidad, y lo vimos en la última temporada, de estar en un equipo que a fin de cuentas termina siendo contendiente, porque eso también le da la posibilidad a Chris Paul de llegar a ese punto, a ser ese jugador dominante que puede llegar a ser, y también de explotar todas sus virtudes, de tener compañeros que lo puedan rodear y que lo puedan ayudar a lograr ese objetivo, de tener un joven como Devin Booker que tiene muchísimo para darle a la franquicia, quizás haciendo un poco de no sé si es futurología, porque voy a hablar de algo del pasado.
pudo haber sido un resultado similar a lo que a lo que podría haber sucedido si finalmente llegaba al equipo de los Lakers, con obviamente un Kobe Bryant que tenía muchísimos puntos en las manos, y eso queda más que claro repasando su carrera, con un Pau Gasol que también podría oficiar, obviamente, con muchísimas diferencias con DeAndre Ayton, pero también con funciones similares, y probablemente la NBA nos privó de ver un equipo que también podría haber conseguido títulos, o al menos finales de la liga, títulos de conferencia y demás logros, que en estos momentos estamos viendo con un Chris Paul que, si bien no está en su prime, pero así todo está teniendo números que hacen pensar que no es humano, o por lo menos que no envejece al mismo ritmo que el resto de los mortales, sino que también tiene una especie de segunda vida que lo rejuveneció, y que en estos momentos en el equipo de los Phoenix Suns está también demostrando que todavía no hay que retirarlo, más allá de que tenga 36 años. Y eso evidentemente también le da a la NBA esta posibilidad de contar con otro equipo que, si bien ya se contaba en la previa de la temporada como un probable contendiente al título, por lo menos de la conferencia del oeste, pero también se puede alimentar la liga de esto de las 13 victorias, del buen momento que están atravesando todos los jugadores de Phoenix, sumado a que los Warriors también están esperando por el regreso de Klay Thompson para ser un equipo más dominante de lo que ya esto había, Utah, los Clippers. La verdad que es un momento ideal, quizás el que está viviendo en estos momentos la NBA, para tener a tanta cantidad de protagonistas que le den esa posibilidad a la NBA de demostrar que, más allá de que quizás el este está en un escalón por encima, también con nombres, demostrar también que el oeste obviamente no hay que darlo por perdido, y que obviamente es una gran versión y un gran momento que están atravesando también los equipos de este lado del país. Ya está entrenando a todo nivel, a full. Klay Thompson ya le permitieron, lo liberaron para poder entrenar 5 contra 5. Y se supone que debería volver para el día de Navidad, en esa fecha en la que prácticamente la NBA saca a relucir sus mejores partidos. Y lo cierto es que veremos qué sucede con ese caso, porque sí, es verdad, si Klay Thompson vuelve sano, estamos hablando de un equipo no solo que en este momento podemos decir que tiene el mejor rendimiento de la NBA, uno de los 2 mejores, sino que es un claro candidato al título, pero eso va a verse con el tiempo, porque hace 2 años que no juega al básquet profesionalmente, es decir, en la NBA. Y todo tiene su proceso de adaptación, sobre todo cuando el tiempo de recuperación fue tan largo, cuando tuvo que esperar por otra lesión y rehabilitarse de la forma en la que lo hizo. El que no está jugando últimamente, Emi, y lo meto a Leo ya, es el señor Markieff Morris. Hace 15 días que está inactivo, coincide en cierto punto con el terrible topetazo que le metió Nikola Jokic en ese partido entre Miami y Denver Nuggets. Y hoy tampoco va a jugar en el partido entre Miami Heat y Detroit Pistons. Está listado como out para este encuentro, que era justamente ante, bueno, ya no recuerdo si fue Markieff o Marcus el que jugó en Detroit, creo que fue Markieff, o ambos, la verdad que ya no lo recuerdo. Así que parece que fue bastante complicado, Leo, lo que le generó el serbio con ese choque. Sí, la realidad es que tampoco hay planes, o por lo menos no hay información desde la franquicia que diga que pueda llegar a volver en el corto plazo. Eso es lo más extraño de todo. Y a la vez también, y ahí es donde podemos debatir un poco, es el tema de las sanciones con respecto especialmente a las primeras estrellas de la NBA. Caso Jokic, caso LeBron James, que el otro día no fue sin querer el codazo que le abre la ceja a Isaiah Stewart, y que le da un partido de suspensión a él, como se le dio un partido a Nikola Jokic después del topetazo a Markieff Morris, al que también le habían dado un partido de suspensión, recordemos eso. Más 2 fechas a Isaiah Stewart. Entendiendo Sí. que lo de Stewart también estuvo mal en la reacción, quizás la más entendible, no defendible, son 2 cosas completamente distintas, pero entendible porque el tipo se da cuenta que le abrieron la ceja de un codazo, que tiene toda la cara llena de sangre, y creo que cualquier ser humano va a reaccionar de la manera en que reaccionó.
Además, creo que la peligrosidad está en que es un animal de más de 2 metros, vaya a ser unos cuantos cientos de kilos y todo lleno de músculo. Entonces, ahí está la peligrosidad. Entonces, es entendible el enojo y es entendible la sanción de 2 fechas. Es entendible todo lo que sucedió. El marco este de empujame, agarrame que lo mato de Westbrook, que se va para atrás, medio alejado, medio de tribuna, ¿no? También un poquito lo que hizo Westbrook, porque estaban todos 1 metro más adelante y él estaba lejos. Pero bueno, no importa, no iba a eso el razonamiento. Sino a que, ¿cómo es que le dan 2 fechas a la persona que termina recibiendo el codazo y tiene sangre, que además se hubiera perdido probablemente el resto del partido o hubiera perdido un rato largo por el codazo, hasta que lo pegan y le arreglan la ceja y demás? ¿Y cómo es que a las primeras figuras, y no importa si es LeBron James o es Jokic, ponele la primera figura que quieras, donde las sanciones son muñequeables? Sí, yo sí creo que en este caso importó que fuera LeBron, me parece, porque a cualquier otro le hubiesen dado 2 partidos al menos. Yo creo que con 2 partidos para LeBron, aunque le hubiesen dado 2 a Stewart, no hubiese sido tan criticada. Nadie se hubiera quejado. La fecha. Nadie se hubiese quejado. Yo entiendo que los 2 partidos de sanción para el jugador de los Pistons es más por el hecho de demostrar que en la NBA no se permiten ese tipo de conductas de te voy a ir a matar, choco a medio plantel de los 2 equipos, y como demostrar que se sanciona y se prohíben ese tipo de conductas, mientras que lo otro fue una acción dentro del juego, pero aún así fue intencional, porque está claro que fue intencional. Después podemos decir, no, LeBron no le quiso partir la ceja, seguro que no le quiso partir la ceja, no, LeBron no es claro. un violento, claramente. Lo expulsaron 2 veces, nada más, está bien, es entendible. Claro, no es un violento, no lo es, pero en este caso sí fue intencional, y más allá de que vos no tengas la intención de lastimarlo como lo lastimó y que sangre como sangró, que es una zona justamente en la que si te pegan y te cortan, sangrás un montón. Es un uso muy desmedido de la fuerza y con la clara intención de pegarle. Así que deberían haber sido al menos 2 fechas para LeBron James, la misma cantidad para ambos, nadie se quejaba y listo. En el caso de Jokic también me parece que no se... En este caso se ve con la sangre, creo que es más impactante. Lo de Morris nadie esperaba que fueran 15 días de ausencias, entonces quizás por ese lado lo entiendo más que le hayan dado solo 1, pero si le dieron 2 a Stewart por una conducta que no es que está totalmente prohibida en la NBA, lo de Jokic también debería hacerlo así, Emi. Sí, exactamente. Además también entendiendo por esta cuestión de cómo se están sancionando a los diferentes jugadores, más allá de sean estrella o no. Quizás también, por ejemplo, en el caso de Jokic se haya tenido en cuenta la manera en la que se manifestó, por ejemplo, una vez sucedido el hecho, que quizás un poco hubo un cierto tumulto dentro de la cancha a la hora de intentar separar a los jugadores, y que obviamente Jokic estaba con la adrenalina bastante alta, pero por ejemplo después en la conferencia de prensa se disculpó, se mostró bastante que lamentaba mucho la situación, que pedía disculpas, que una vez que pudo volver a ver la situación entendió la gravedad de su acto, y obviamente eso quizás lo hayan tenido en cuenta a la hora de definir la sanción para el serbio. Pero obviamente también hay algo detrás de todo esto, que es lo que le pasa al agredido, que si bien Morris también tuvo su cuota en lo que fue la agresión, por cómo lo había atacado en la infracción anterior, y que obviamente los jueces ya habían pitado la falta previo a la reacción de Jokic. También hay que entender que es un jugador que en estos momentos no puede jugar precisamente por ese sacudón. Según el informe de lesionados que tiene en estos momentos la NBA, el jugador en todos los partidos sigue siendo lo mismo, como lesión o enfermedad, cuello,
y un tirón, un sacudón. Está explicado lisa y llanamente de esa manera, así con Dice esas eso. palabras. Claro, dice neck whiplash, que sería un Claro. sacudón en el cuello. Entonces, evidentemente, Es por el golpe. es por el golpe, más allá de que pudimos haber creído en su momento que Morris es un jugador que para el espectáculo está a la orden del día y que obviamente le gusta ese tipo de show y sobre reaccionar a diferentes cosas. También es una situación que en estos momentos es la causante de que esté fuera de la cancha y no pueda jugar. Obviamente tampoco vamos a andar pidiendo que sancionen a Jokic por la cantidad de partidos que se termine perdiendo el jugador de Miami. Eso ya sería un exceso para la otra parte. Pero evidentemente la situación tampoco la está pasando bien en estos momentos Markieff Morris, y creo que también la NBA tendría que ser un poco más, no sé si severa, pero sí un poco más responsable con ese tipo de situaciones. Recordemos que lesiones en el cuello quizás son de las que peores consecuencias pueden llegar a traer, porque es una zona bastante comprometida por las vértebras, que son huesos muy pequeños y se pueden llegar a romper con facilidad. En el medio hay nervios, hay algunos músculos clave para el movimiento inclusive del resto del cuerpo, por más que no lo veamos de esa manera o quizás desconozcamos un poco la importancia de la zona. Todo lo que pasa por ahí es lo que va al cerebro o lo que viene del cerebro, y es lo que le termina enviando los impulsos nerviosos al resto del cuerpo, y eso puede dejar secuelas bastante importantes. Así que también la importancia que trae esa zona del cuerpo hay que también tomarla a la hora de ser conscientes respecto a cómo se tratan ese tipo de temas, y también la gravedad que pueda revestir el asunto, porque no es lo mismo un codazo en la cara que un empujón que te sacude bastante gravemente el cuello, y que en estos momentos a Markieff Morris, a 2 semanas del hecho, todavía no puede volver a las canchas. Y un jugador muy importante además para Miami, que en este momento está tercero en la conferencia del Este, por detrás de Chicago y de Brooklyn. Es decir, en una gran posición, luego de tener ciertos altibajos. Ganó 5 de los últimos 10, perdió 5 también, obviamente. Pero Morris es un jugador que te da esos 8 o 9 puntos, está promediando 7,7 en esta temporada desde la banca, y que además es fuerte, puede defender a prácticamente cualquier prototipo de jugador, cualquier posición, y te va a dar una energía que es necesaria para un equipo como Miami, que al igual que Phoenix es de esos que tiene 7 u 8 opciones siempre para anotar. Si no es Morris, si no es Tyler Herro o Jimmy Butler o Bam Adebayo, va a ser Duncan Robinson, va a ser Kyle Lowry, puede ser Markieff Morris, y podríamos seguir. Entonces es importante para la franquicia, y lo han perdido por los últimos partidos. Hoy tampoco juega. Recuerdo que Aaron Baines, por ejemplo, se está perdiendo toda esta temporada por una lesión en el cuello. Así que imagínense lo difícil que es, o lo complejo que es ese lugar del cuerpo. Hay, como dice Emi, es una zona muy nerviosa. Y bueno, Aaron Baines tiene un problema nervioso en el cuello y no puede jugar la temporada directamente, porque prácticamente dificulta cualquier tipo de movilidad del cuerpo. Y bueno, veremos cómo se desarrolla esto de Morris. Esperemos que pueda jugar en breve, porque bueno, es un jugador importante para su franquicia y debería estar sano. Así que lo esperamos en cancha Markieff. Hoy no juega, decíamos, tenemos pocos partidos en relación a lo que fue ayer, que tuvimos la cartelera de 10. Hoy tenemos 4, 2 del este, 2 del oeste, en esa separación que es total, porque son 4 equipos. Perdón, no, tenemos un Lakers-Knicks, así que no es total. Decíamos, arranca a las 9 de la noche la jornada de la Argentina, obviamente, entre Miami Heat y Detroit Pistons. Un partido interesante para ver al tercero del este contra un equipo que hizo sufrir, por ejemplo, a Los Ángeles Lakers y tiene a Kate Cunningham, así que con eso ya es suficiente para verlo. Lakers Knicks sin LeBron James, que va a cumplir este partido de suspensión en el Madison Square Garden a las 9:30 de la noche para los que son fanáticos de los Lakers. Horario importante, lindo,
no tan tarde para ver a la franquicia de California. Y ahora sí, el horario que todos amamos, el de las 12 de la noche, entre Denver Nuggets y Portland Trail Blazers, para ver a Facu Campazzo ante los Blazers. Debe ser el equipo con el que más ha jugado en la NBA hasta el momento, porque no solo fue en temporada regular, sino también en playoff. 12 de la noche decía, y veremos si hay otra foto entre Facu y Lillard, de esas que vimos en los últimos días. A las 12:30, todavía más tarde, otro partido de rivales que ya se conocen y mucho, porque se han enfrentado, entre ellos en 2 series consecutivas de playoff, Dallas Mavericks y Los Ángeles Clippers. Veremos si Luka Doncic vuelve y podemos encontrarnos con un partido interesantísimo entre 2 superestrellas de la NBA, Luka y Paul George, que en este momento es claramente un candidato al MVP. No sé si está entre los 5 o 6 más importantes, pero en el top 10 entra seguro. Sí, seguramente. Además también, teniendo en cuenta que en estos momentos, por ejemplo, Porzingis mencionó que se está sintiendo muy bien, según propias palabras de él, en una entrevista con el sitio de la NBA. Así que evidentemente este viene siendo un partido con muchos condimentos, no solo por lo que viene detrás de los últimos playoffs, como bien decías vos, Lea, que se han eliminado mutuamente. Bueno, los Clippers han eliminado a los Dallas Mavericks en los últimos 2 playoffs, sino que también vienen del duelo del último domingo, vienen con mucha historia detrás, vienen con un Luka Doncic que suele encenderse contra los Clippers. Recordemos que tiene 2 buzzer beaters históricos frente al equipo de los Clippers, y que obviamente le agrega todo eso al posible espectáculo que puede llegar a ser el Dallas Clippers. Sí, está listado como cuestionable Luka, así que todavía no lo sabemos, por la lesión de tobillo que lo dejó fuera de las canchas en los últimos 2 partidos. Y lo que decías de Porzingis, en los últimos 6 juegos la está rompiendo: 25,3 puntos, 9,7 rebotes, 2,5 asistencias y 52, 41 y 92 en porcentajes de acierto. Ojalá pueda mantener esos números con Luka en cancha, que sería lo óptimo para este equipo de Dallas Mavericks, que hoy va a buscar una victoria y recuperar posiciones en la Conferencia del Oeste, porque recordemos que llegó a estar tercero, ahora está quinto, ese lugar lo ocupa Utah Jazz y tiene por delante justamente a los Clippers. Si gana hoy lo supera, así que veremos qué sucede con la franquicia de Texas y con la de Los Ángeles, California. Nos vamos, te agradezco, Emi, y nos vemos el viernes que viene. Exactamente, gracias a vos, Lea, Leo, a todos los que estuvieron del otro lado, y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Leo, lo mismo para vos, hasta el viernes, y como decimos siempre, nos quedamos prendidos a la pantalla de UQ. Claro que sí, quédense que se vienen cosas muy interesantes, y a la vez también lanzamos la incógnita. ¿Qué pasará la semana que viene con Crossover? Veremos. ¿En dónde estarán? Te quiero ver. Que tengan una buena semana, amigos. Hasta la próxima.